Nos metemos en un tema que vamos a empezar a seguir caso por caso. Tiene que ver con el Consejo Plural Consultivo que convocó Omar Gutiérrez, el gobernador de la provincia. Cuando digo caso por caso, vamos a ir charlando con organizaciones, instituciones que adhieren a ese consejo y que, por supuesto, llevan allí su expectativa, su punto de vista de lo que hay que hacer con la provincia en el presente y en el futuro post-pandémico. En este caso vamos a hablar con Daniel González, que es el presidente de ACIPAN. ACIPAN hizo una presentación justamente ante este Consejo Consultivo Plural. Vamos a preguntarle a él. Daniel González, gracias por atendernos. Lorena Ortiz y Santiago Montorfano te saludan. Buen día, Lorena y Santiago. Gracias por llamar. No, gracias por atendernos, Daniel. Bueno, ACIPAN hizo una presentación ante el Consejo Consultivo Plural al que convocó el gobernador. Sí, la realidad es que presentamos dos documentos. Uno con características así generales sobre reformas que nosotros consideramos que hay que hacer y que ayudarían. Y después presentamos un segundo documento que en realidad es elaborado por el emprendedor Carlos Vidal, que él lo acercó a la institución y nosotros lo presentamos por él haber sido un integrante de la comisión en su momento de ACIPAN, que también es muy interesante. Básicamente nosotros estamos proponiendo algunos ejes de reforma tributaria, reforma en la administración pública, industrialización de recursos en origen, o sea, un cambio de la matriz productiva. Con respecto a esto de lo que hace a la industrialización de recursos en origen, es un tema bastante trillado y prácticamente en todas las campañas electorales uno escucha a los candidatos que es lo que es necesario, pero que no se lleva a cabo, lamentablemente. Y seguimos dependiendo de la actividad hidrocarburífera. Ahora la actividad hidrocarburífera está totalmente parada o trabajando un 20% y se ven las consecuencias en toda la economía neuquina. En lo que hace a esto, al aprovechamiento de los recursos en origen, nosotros, y esto es una propuesta justamente de Vidal y que yo la comparto, proponemos que se cobre parte de las regalías que recibe el gobierno provincial por la energía eléctrica y el gas en especie, es decir, que le paguen con electricidad y le paguen con gas. Y a su vez esto el gobierno pueda entregarlo en forma subsidiada a costo muy bajo, de manera tal de incentivar la erradicación de la industria electrointensiva y gas intensiva. Esto es algo que se puede llevar a cabo con un costo fiscal que no es tan alto y que traería muy buena, redundaría en muchos beneficios. Lo mismo el gas, que por ejemplo se podría aprovechar en lugar de meterlo en un caño y mandarlo a los centros de industrialización o de consumo, también procesarlo y obtener agregarle valor y de alguna forma aprovecharlo para determinadas actividades productivas. Este punto, por ejemplo, ¿qué es lo que no hay o qué es lo que está haciendo falta para que se desarrolle este agregado de valor en origen? Sería, ¿qué faltan? ¿Créditos, capital, inversión? ¿Qué es lo que se podría hacer para que...? En principio, Santiago, es mucho más sencillo que eso, es una decisión política. Porque si nosotros pedimos, si el gobierno de la provincia pide que se le pague en especies, automáticamente eso va a estar disponible y después la inversión va a ser privada. La inversión va donde tiene algún tipo de conveniencias. Se imagina que alguien que tiene un uso electrointensivo en su industria, le dicen que va a pagar la tercera parte de la energía eléctrica o menos, por supuesto que viene y se instala, y eso trae mucha redunda en beneficios. Así que eso con la energía eléctrica, con el gas, se pueden hacer incluso cultivos bajo techo, como es la hidroponía y demás, que está incluso con todo el terreno que tenemos, se puede utilizar en las zonas donde se explota el gas. Querés derivar alguna cañería solamente y el uso, es decir, realmente son decisiones de industrialización y de cambiar el paradigma, Santiago. Esa es la intención, ¿no? Sí, que no necesariamente tiene que ver con inyectar plata en concreto, digamos. No necesariamente, la inversión privada llega, esa llega, pero bueno, hay que dar algún tipo de beneficio. Nosotros hay que tener en cuenta que nosotros tenemos ciertas desventajas, estamos lejos de los puertos,
las distancias a los centros de consumo son altas. Entonces, acá hay una ecuación económica, no es que le gusta más Neuquén o Bahía Blanca para invertir, es una cuestión de la ecuación económica. Entonces, si esa ecuación económica uno la puede equilibrar con este tipo de beneficio, con el recurso que Dios nos dio, pues realmente Neuquén tiene recursos importantísimos que se podrían aprovechar. Vos fíjate lo que es la hidroelectricidad, la cantidad de represas que tenemos. Bueno, es más, hay otra situación que nosotros estamos señalando. En el año 2023 se terminan todas las concesiones. Sí, de las hidroeléctricas, sí, señor. De las hidroeléctricas. Sí. Yo creo que ahí, eso sí que es para llamar a un consejo consultivo y decir, ¿qué hacemos con esto? Porque ahí Neuquén tiene la posibilidad de tener más participación y tener energía barata. Necesitamos energía muy barata acá. ¿Ustedes ven ahí una de las vías posibles, la estatización de esas hidroeléctricas, o cómo piensan ese modelo a partir del 2023? No sé, realmente no se ha ido al detalle, no, la realidad que te mentiría si te diría que específicamente qué hay que hacer. Hay tiempo, lo que sí es el momento como para entrar en ese debate. Yo creo que estamos a tiempo, tenemos todavía 3 años por delante y se puede hacer. Y después con respecto a lo que hablo de la reestructuración de la administración pública, bueno, nosotros nos quejamos mucho, porque hay cierta hipocresía en la sociedad que todos nos quejamos, pero no vamos al hueso de la cuestión. La realidad es que si hay una carga impositiva altísima, esa carga impositiva se debe a que los gastos del Estado son excesivos. Nosotros consideramos que el Estado es fundamental en sus funciones de salud para todo el mundo, educación, justicia, seguridad, y después en la administración tiene que ser muy eficiente. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que reestructurarlo, no da para más. Un Estado tan ineficiente hace que tengamos que pagar impuestos muy altos. Entonces, este momento, que es un momento tan difícil, es un momento, yo creo que para hacer un cambio de paradigma, un cambio, ya no podemos seguir haciendo lo que veníamos haciendo. Daniel, hay una discusión, un fondo anticíclico en la legislatura de la provincia que serviría para, bueno, justamente para contrarrestar las caídas de la recaudación en el Estado. ¿Ustedes acompañan este tipo de medidas que, bueno, de alguna manera dan previsión también y atan los recursos públicos a inversiones realmente con sentido, ¿no? Por ejemplo, la obra pública. Por supuesto. Vos fíjate, mira, sin ir al fondo anticíclico, voy a algo más atrás, porque nosotros, a su vez, ¿de qué vale que hagamos una ley si después no la cumplimos, ¿no? Vamos a la Constitución de la provincia de Neuquén. Hay un artículo que yo lo repito siempre, que dice que todos los recursos provenientes de aquellos recursos no renovables, como son petróleo, gas, deben reinvertirse en actividades productivas. Lo dijeron los constituyentes de Neuquén en la década del 50. Sí. ¿A dónde va hoy todas las regalías que vienen por eso? Va al gasto corriente. Entonces, esa ley, la ley principal de nuestra provincia, que es la Constitución, no se está cumpliendo. Daniel González, bueno, muchísimas gracias por habernos atendido. Esperemos que este consejo consultivo, y supongo que ustedes tienen esa expectativa, dé frutos, ¿no? En el marco de esta discusión que ha planteado el propio Ejecutivo Provincial. Sí, es importante la convocatoria. Consideramos que es muy grande, o sea, se ha citado a mucha gente. Espero que para la discusión de todos estos temas se haga una mesa un poco más acotada. Me parece bien que se convoque a todos los sectores, pero que se procese y de todo ese procesamiento salga algo como para seguir adelante, porque eso es solamente una medida política para quedar bien no sirve. O sea, esto creo que es importante para realmente que toda la ciudadanía de Neuquén exprese su opinión como la hemos expresado nosotros y que acabo de comentársela. Daniel González, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes, Santiago Lorena. Hasta luego. Gracias. Daniel González, el presidente de ACIPAN, bueno, contándonos algunas de las 2 documentos le presentaron en concreto al Consejo Consultivo Plural del Gobierno Provincial. Bueno, con expectativas. Si es una medida política solamente no sirve, nos decía Daniel González. Tienen expectativa, obviamente, que se discutan estas variables económicas de las cuales estamos hablando, y nos dejaba un dato que es cierto, se viene una discusión muy importante en la provincia, tiene que ver con las concesiones de las hidroeléctricas que se vencen en el 2023.